Híjole, qué difícil y qué felicidad y qué emoción. Y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Read to Lead. Eh, es un momento muy especial para mí porque es el capítulo 48. O un ejercicio para yo ponerme a leer. Se ha venido desarrollando en algo que, pues el día de hoy, tengo aquí 4 muy queridos amigos. 4 personas a las que respeto intelectualmente muchísimo, uno un poco menos porque nos va a llevar la contraria, ya nos lo anticipó. Pero la verdad es que vamos a leer hoy, o vamos a discutir un libro que me parece que es muy importante en términos de construir empresas, construir startups, construir negocios en un momento de mucha complicación y donde las cosas están moviendo muy fuerte. Vamos a leer un libro que se llama The Experimentation Machine, Finding Product Market Fit in the Age of AI, de Jeff Bosgang. Y hoy me acompañan aquí, los voy a dejar que se presenten, pero los voy a nombrar simplemente como para seguir vistiendo el intro de este capítulo. Nos acompaña primero Lorena García, que la voy a dejar que ella se presente, pero tuve la oportunidad de trabajar con ella en una de las empresas en las que invertimos, una empresa que también vamos a contar un poquito más adelante la historia, pero vivimos momentos turbulentos, interesantes, y creo que construimos una relación muy fuerte gracias a eso, y aprendí mucho y admiré mucho cómo llevaron las cosas en esa compañía. Manolo Atala, que es un reciente amigo muy querido, que me ha demostrado también que no tienes que estar en la misma compañía para conectar con la gente, y la verdad es que lo hemos hecho de forma muy chida y hemos hecho cosas muy padres. Estoy seguro que vamos a seguir haciendo cosas muy padres hacia adelante. Vincent Esperanza, que exacto, tenemos un corazón de por medio acá. Además, esto es la primera vez que hacemos un video, entonces qué bueno que haces eso, porque estoy acostumbrado como a hablar nada más, pero aquí sí podemos poner emojis y todo el rollo. Vincent, que es la cabeza de Endeavor y no necesita mucha presentación, pero al ratito lo voy a dejar también a que le dé. Y Aníbal Abarca, que es mi consentido, así se le nombró cuando estábamos haciendo el podcast. El favorito. Si nos agarramos la mano, no se asusten. Exacto, ¿no? Exacto. Aníbal es un querido amigo, fue CTO de Wiseline y hoy está emprendiendo también. Y un poco la idea de la conversación de hoy es explorar este libro, pero también hablar mucho del mundo que estamos viviendo en términos del ecosistema de emprendimiento y qué efecto tiene la parte de AI en la construcción de los negocios. Entonces, si les parece, antes de que arranquemos, empezamos en este orden. Vincent, ¿te quieres presentar rápidamente y contar un poquito de Endeavor para la gente que nos escuche? Sí, bueno, primero felicidades por esta iniciativa, por estos 4 años y por traer la agenda de la lectura, que creo que es bien importante, y felicidades por hacerlo con esta intencionalidad y con este corazón. La verdad es que te lo apreciamos mucho. Yo soy Vincent, soy papá de Lea, papá de Chloe, director de Endeavor. Llevo casi 19 años en el ecosistema de emprendimiento. Y hoy tengo el honor de encabezar Endeavor, que es una organización que se debe a los emprendedores. Somos de, por y para los emprendedores, y creemos firmemente en que las y los emprendedores de alto impacto tienen la capacidad de cambiar economías, de transformar sectores, y que si triunfan generan riqueza social, económica y cultural, y permiten de que muchos y muchas otros se inspiren de sus logros. Eso es lo que hago. Qué padre, buenísimo. No nomás es la cabeza de Endeavor, es la cara también, nada más. Parte hay que dar el contexto de que en lo que preparábamos esto, exacto. Manolo y Vincent han tenido una serie de intercambios muy intensos. El bromance sí es público. El bromance es público. Qué bien. Ya Qué salieron bueno. de closet. Qué chido. Venga, aquí no andamos juzgando a nadie ni nada por el estilo. Yo soy Manolo Atala, cofundador de Fairplay, una fintech mexicana que nació en 2019 con el propósito de impulsar emprendedores a tener acceso a financiamiento justo, veloz, eficiente para tener working capital para sus compañías. Y pues bueno, me siento muy feliz de estar aquí porque soy aparte seguidor arduo de este programa de Read to Lead de Fabriz. Me encanta todos los invitados que has tenido, los libros que han leído o que han analizado. Y me encanta ser parte, y te agradezco mucho, Fabriz, el participar en este primer live
O sea, literal en vivo. Me encanta ser parte de eso. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada, Sensei, muchas gracias por invitarnos. Muchas felicidades por este milestone del podcast. Y una cosa que siempre nos dijiste que era que todos los líderes tenían que ser readers, ¿no? Y, a ver, soy súper fan de tu podcast. Hace 8 años llevo Founder Institute en México, además de jugar a la emprendedora. Y pues justo es algo que siempre les recomendamos a nuestros founders que escuchen, que utilicen toda esa sabiduría colectiva que ya existe, por un lado desde los libros, pero también lo que haces con todos los invitados de que vengan y compartan su experiencia. Y bueno, el que he construido, pues igual soy de las veteranas del ecosistema, desde Linio, Rappi, Story, Erudit, que fue una compañía en la que ustedes invirtieron, y pues bueno, más recientemente Tolo. Y pues lo que estamos haciendo es ayudar a las compañías a hacer transformación digital, agilidad e innovación a través de software y de inteligencia artificial. Padrísimo. Muy al caso de la conversación. Así es. Mi querido Aníbal. Gracias. Sí, es un honor también estar aquí más con este grupo. Una de las razones por las que salí de Wildland fue para que algún día me invitaras a este podcast. No fue condición. Lanzar una empresa otra vez. Bueno. De alguna forma también puedo decir que he estado desde muy temprano en el ecosistema. Empecé el primer startup en Monterrey en 2008. Lanzamos un marketplace de hombres camión que se llamó Rutanet. Y después lanzamos Aventones. Y después he pasado por varias empresas. La última fue Wiseline y hoy como fundador de Neuforce, donde estamos ofreciendo servicios de consultoría, principalmente en la transformación de cómo diseñamos productos nativos con inteligencia artificial y cómo construimos agentes para empezar a cambiar la forma en la que las empresas trabajan y viendo de cerca precisamente esta transformación, cómo los equipos, las personas, las empresas empiezan a construir con inteligencia artificial, no solamente construir inteligencia artificial, sino construir con inteligencia artificial y cambiar la forma en la que estamos construyendo, comunicándonos, construyendo nuevas experiencias. Entonces creo que va a ser una plática muy interesante con este libro. Excelente, padrísimo. A ver, antes de que nos metamos a temas específicos del libro, una de las frases que a mí me gustaron mucho y que creo que de alguna forma resume un poco la razón por la cual el autor escribe el libro es "Founders who use AI will replace those who won't". Y un poco es el pensamiento de que hoy la inteligencia artificial es un vehículo que aumenta las posibilidades del emprendedor. Esa es la premisa bajo la cual también pensé que este era un buen libro para que lo leyéramos todos juntos, porque me parece que ahí está en el run todo el tiempo y que nadie sabe cómo entrar. El libro de alguna forma es como medio didáctico al respecto, pero antes de que entremos a eso, en la preparación de la conversación, hubo alguien que dijo que no le había gustado para nada el libro. Y me gustaría empezar por ahí. O sea, me gustaría, Vincent, que nos dijeras... Sí, tengo que decir que eres tú, güey, pues si no, ¿quién va a decirlo? O sea, en la perspectiva, digamos, de que los founders, aceptando la premisa, que no forzosamente la tienes que aceptar desde el punto de vista de que la reconozcas como que es cierta, pero partiendo de la premisa que la inteligencia artificial el día de hoy debe ser una herramienta que los founders deben, y la palabra deben, de utilizar para construir sus negocios. Me gustaría saber si lo crees así. Si no lo crees así, bueno, pues también nos podemos ir un poco por ese lado y desde ahí que nos cuentes un poco por qué el libro no te gustó. Claro, a ver. Y además no me gustó nada. O sea, no solamente no me gustó, no es poquito. O sea, de verdad no me gustó nada. ¿Puedo nada más, antes de que empieces, parte de esto se trata que sea una conversación y todos leímos el libro, entonces no quisiera yo, o sea, si ustedes quieren, o sea, rebatirle un poco a Vincent o no, sería buenísimo que se diera de manera muy natural, no se sientan acartonados. A ver, va a ser así, ¿no? Con es toda la intención. Sí. Si ya sabes cómo somos, ¿para qué? Totalmente, esa era la idea. Entonces, si quieres, y voy a dejar que expresen todo lo que sí les gustó a ustedes, y voy a Correcto. hacer, pero te voy a decir lo que no me gustó. Lo primero es esta frase. O sea, correcto. Emprendedores que van a usar AI van a reemplazar a los demás. No mames. O sea, atletas que van a entrenar más van a ser mejores. Es evidente, es muy trivial. Y entonces, la primera frase me pareció tan comercial, tan choteada que dije, o sea, esta no me gustó. Pero esto no es porque no me gustó el libro.
Lo que no me gusta, y es una forma, y creo que tiene mucho que ver con esta forma gringa de Ajá. profesor de HBS, Sí. de decirnos que te voy a decir el manual del emprendedor. Punto A, vas a hacer esto. Segundo, y te dice cómo tienes que hacer el Product Market Fit en 3 pasos. Y luego el paso número 1 tiene 3 puntos. El pequeño A, el pequeño B, el C. Y luego si haces esto, tal. Y la verdad es que yo conozco emprendedores, carne y hueso. No es así, cabrón. Es extremadamente difícil. No es un manual de Estoy de acuerdo. punto A, punto B, punto C. Entonces me pareció que denigra lo que es ser un emprendedor, que es completamente una forma vieja, obsoleta, gringa, de decir, te voy a explicar yo, gran sabelotodo de Harvard, que tengo mi clase, y en el libro remarca N cantidad de veces, yo en mi clase, yo mis alumnos, yo hice, yo, Sí. y me cansó. Y entonces luego, a ver, van a entrar y me van a decir por qué es súper padre que diga que el Product Market Fit y que leya y que el talento. Y sí, voy a estar de acuerdo con todo lo que van a decir, pero de origen me parece gravísimo que un fundador o alguien que quiera emprender, recomendemos este libro y piense que emprender es una secuencia de procesos y de una normatividad hecha y secuencial que si haces esto te va a salir bien. No es así, es extremadamente difícil. La probabilidad de que la cagues es enorme, que te vas a sentir solo, que vas a estar frustrado, que tu plan que pusiste, como él dice que vas a poner, no va a salir así. Y los ganadores son los que justamente saben navegar todo este camino turbio que está entre las líneas. Entonces, me parece gravísimo que pongamos esto como un libro de caso para el emprendedor. Vamos a tener que editar el podcast. No, no es cierto. Bueno, aún así lo escuché porque yo lo tuve en formato Bueno, de pero audio. pasaste por el proceso y tuviste que pasar por el proceso para llegar a construir esa opinión. Lo cual me Correcto. parece muy Y válido. hasta terminé. Y en cada capítulo había puntos que decía, qué chingón ejemplo, qué padre caso, sí es cierto esto, pero no así. O sea, detesto que me hagan pensar que La entrega emprender es así. probablemente no fue la mejor. Eso Es sí. lo que no sé si el delivery. ¿Quién se anima? Sí, a ver, creo que una cosa que platicábamos antes de que entráramos al aire era que, o sea, el libro a veces pareciera que es como el profe dando la clase en HBS, grabaron y de repente lo volvieron un libro y le pusieron 2 capítulos de Generative AI con un prompt para contar lo que hubieras contado en una clase normal de emprendimiento que hubiera sido igual en 1990 que en el 2025. Pero creo que para cuando vas empezando y cuando eres primerizo en el mundo del emprendimiento, sí puede ser un framework que te dé una idea de por dónde caminar a nivel pasos, que era como parte de lo que rescataba Vince de que sí se podría rescatar. Y creo que hay una cosa que se me hace importante y que muchas veces perdemos la perspectiva, especialmente en la era del AI, que es que hay que resolverle un problema a la gente. Si no le resolvemos un problema a la gente, el que alguien tenga una idea no sirve de nada. Si no le estamos resolviendo un problema a la gente, que sea un problema que sea urgente, que sea frecuente, que la persona se haya dado cuenta que tiene el problema, entonces es muy difícil que sea algo por lo que alguien termine pagando por ese producto o servicio que vas a construir. Y yo creo que lo que más hace falta y donde no se mete casi nunca en el libro es algo que yo creo que McKinsey hace muy bien, ¿no? Que es como este framework de problem solving, de poder decir, este es el problema que resuelvo y de poder realmente articular el problema y luego, por ende, irte a las hipótesis. Y que a lo mejor, como yo soy ingeniera química de formación, el pensar en cómo se define un problema y luego cómo se hacen hipótesis es como la forma en la que mi cerebro piensa en automático. Pero creo que esa es la parte que más hace falta como de documentar y de explicar y expresar. Y no estoy tan segura que eso estuvo en el libro. Sí, o sea, yo creo que yo rescato mucho los ejemplos. A mí soy muy visual para los ejemplos, ¿no? Más que el framework de haz paso A, paso B, paso C, es como, güey, ¿no? No soy tan receptivo para ese framework, para ese delivery, pero los ejemplos que ponía de algunas empresas me parecieron muy buenos, sobre todo regresando un poco a lo que dice Lore de tal vez para alguien que no come, cena y desayuna y no duerme emprendimiento todo el día como nosotros, a nosotros se nos hizo muy obvio muchas cosas, obviábamos ya muchas cosas, pero si me pongo a lo mejor en los zapatos de alguien que no tiene la menor idea de a veces como idioma del que hablamos los que hacemos tecnología o algo así, creo que puede ser algo muy bueno porque explica qué es qué,
¿no? Conceptualmente hablaba del lifetime value, hablaba del product market fit, de los unit economics, y creo que poniendo estos ejemplos, hay muchísimos emprendedores buenísimos que son de negocios más tradicionales, que a lo mejor les puede servir bastante si van a construir en la era del AI, conocer estos conceptos y a lo mejor aplicarlos, no como un framework de aquí está el manual. A mí no me sirve, o sea, yo opino Pero lo igual pone que- como es un manual. Lo o sea, pone como manual. Sí, receta de o sea, es cocina. una receta de... Exacto. O sea, si le pones 25 gramos de carne tal, sí va a salir. No, Sí, va a cabrón, salir no así. sale así. Y no sale así, exactamente. Es como cuando, y voy a poner de ejemplo a mi mamá. Mi mamá cocina espectacular. Y cuando le dices, puta, ¿cómo hiciste eso? Mi mamá te aplica eso, te aplica lo del libro. ¡Es regalado! Mira, vas, compras esto, machacas el ajo así, lo pones con la carne, lo metes al horno 25 minutos y sale. ¿Ya? Puta, en la vida me va a salir ese pedo, porque no es un manual así. Necesitas entender el calor, necesitas entender, vivir el horno. Cada horno es diferente, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea un manual, pero creo que tiene ejemplos muy rescatables, ¿no? Correcto. Yo ahí fíjate que estoy en contra en eso. Mi punto de vista, los ejemplos no me gustaron casi nada. Los ejemplos se me hicieron para el tema del libro, que es inteligencia artificial, está dando ejemplos que ocurrieron la mayor parte, mucho antes de la inteligencia artificial. O sea, me hubiese encantado que si está hablando de esto, hubiera entrevistado a la gente de Cursor, ¿no? O a O de empresas, Eleven Labs. OpenAI, Eleven Labs, o N8. gente, sí, de Sierra, ¿no? A gente que está haciendo esto y que está siendo muy exitosa en este momento, y como que AI fue el pretexto para sacar otro libro. O sea, y tiene cosas muy interesantes que sí rescato y que sí estoy de acuerdo. Creo que el énfasis en que hace que sí hay un método científico y que no es una receta de cocina, pero que tienes que aproximar los problemas con un método científico, y creo que eso es parte de la apertura de Experimentation Machine. Eso es súper importante, y yo creo que ese mindset es algo que vale mucho la pena seguir, profundizar, iterar. El hecho de poder dar ejemplos claros de cómo integrar inteligencia artificial en el día a día, creo que son tips válidos. A mí el capítulo que más me gustó, y tal vez vamos a profundizar más en eso más adelante, es la parte que habla acerca de talento. Cómo pensar en formar un equipo en esta nueva época. Y al rato puedo profundizar más, pero ahí ese libro se me hizo como esa parte se me hizo súper interesante, porque es un problema que estoy sufriendo yo. Y además habla mucho, o sea, yo lo escuchaba y te escuchaba, los jobs to be done, la parte de los procesos, qué te puede hacer, o sea, y por eso te digo, voy a decir un poco, voy a ser, pues no sé, del viejo PRI, voy a decir todo y su contrario, o sea, sí, no me gustó y sostengo esto, pero sí hay ejemplos y hay cosas que sí disfruté del libro. O sea, cuando los escucho un poco, o sea, lo que yo todo el día estoy hablando con emprendedores, y parte de las preguntas que tienen es cómo me convierto en un emprendedor que incorpora inteligencia artificial a lo que estoy haciendo. O sea, esa transición realmente es muy complicada. Ya hay emprendedores, como tú, que nacen en un mundo donde el negocio nace ya con un ADN de inteligencia artificial. Pero los que empezaron hace algunos ¿Pero años... recomendarías este libro para este emprendedor? Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, Yo no. estoy pegue a esta cosa. Espero que no esté tirando por completo mi conversación. Creo que es una aproximación a la inteligencia artificial, y estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gustó tanto el delivery, pero lo que sí me gustó es que tienes un paso, el siguiente, y compruebas si funcionó. Y el product market fit funciona mucho así, pero lo que te dice el libro es, a través de esto puedes iterar muchísimo más rápido. Y el iterar muchísimo más rápido te va a abrir una serie de posibilidades de aceleración de tu go-to-market, que de otra forma alguien que tiene un mindset muy establecido, tradicional de emprendimiento, no forzosamente va a llegar ahí. Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, el emprendimiento, por mucho, es una de las profesiones más complicadas y difíciles que hay. Y el nivel de resiliencia y de pasión y de necedad que necesitas para ser un emprendedor no está descrito aquí,
y no estoy seguro que fuera el objetivo de, y a lo mejor se simplifica mucho porque, como dices, ¿no? O sea, si haces A, B y C, ya te conviertes, ya puedes implementar inteligencia artificial y claramente no es la historia. Y si fuiste mi alumno, te va a ir mejor. Y si fuiste mi alumno, pues. Bueno, voy a defender un poquito a Jeff, porque Jeff fue emprendedor muchos años y tiene un fondo. Y un fondo, Flybridge, es un fondo espectacular. He invertido en muchas compañías de las que habla aquí, pero muchas otras. Sí entiendo el tema de que los ejemplos son viejos. Estoy de acuerdo. Creo que lo está haciendo con base un poco a los recursos que él tiene en términos de las experiencias que ha vivido. Este es un libro que se editó este año. Hay muchas cosas que, digo, no sé si vieron, ¿no? Pero hasta nosotros acaba... en Erudit le pudimos haber dicho cosas más interesantes. Bueno, por ejemplo, estoy de acuerdo y ética. vamos a llegar, y creo que por eso es una de las razones por las cuales el que tú estés en esta plática va a ser súper enriquecedor, porque ustedes vivieron muchos de estos temas. Lo que para mí es muy rescatable de esto es el despertar esa curiosidad en alguien que a lo mejor no tiene el emprendedor que está construyendo algo y que está enfocadísimo en su producto y en su mercado y una serie de cuestiones, pues no forzosamente vas a saber cómo entrarle a meterle aceleradores de inteligencia artificial a lo que está construyendo ahorita. Y esto le va a ayudar, cuando menos, a abrir un poco su mente alrededor de eso. Y en ese contexto yo se lo recomendaría a un emprendedor. Ahora, claramente yo soy un emprendedor muy diferente porque soy un emprendedor de un fondo y no estoy construyendo un producto constantemente iterando, y a lo mejor por eso me falta un poco de profundidad en términos de verlo como lo están viendo ustedes. Pero sí, una de las compañías que tenemos ahorita, no voy a decir el nombre, no quiero quemar a nadie, me encantaría que lo leyera, porque, por ejemplo, parte de lo que yo veo que están haciendo es, están construyendo un motor de inteligencia artificial en un aspecto del negocio. Y la cultura de la compañía alrededor de la inteligencia artificial no existe ahorita. Esa es la clave. Y esto se habla mucho aquí. Es lo que pasaba en transformación digital. O sea, si tú piensas qué pasaba en transformación digital, era como las corporativos gigantes tenían un área que se llamaba transformación digital. Pero la cultura no era. Pero la cultura no era digital. Y, o sea, para mí justo eso es como que lo que es diferente, ¿no? O sea, es, si tú tienes un mindset entrenado a probar lo nuevo, y que creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba ahorita Aníbal del tema de talento, o sea, no importa que sea lo nuevo, porque hoy lo nuevo es Cursor, o hoy lo nuevo es OpenAI, y hoy lo nuevo es Lovable y N8N. Mañana a lo mejor ya no va a ser nada de eso. Y muy probablemente no va a ser. Sí, en 6 meses va a cambiar. Pero yo lo siento, yo no he escuchado esto en el libro. O sea, no hay nada de lo que me dicen que me convence que estuvo en el libro. Oye, creo que yo por primera vez en la vida, perdón, ya agarré mi micrófono, por primera vez en la vida no voy a ser el que dice... no voy a ser el contrario. Gracias. Ese día es un francés. Siempre soy. Exacto, yo voy a estar siempre con franceses para no ser yo el contrario. Pero yo voy a estar un poquito a la mitad. Creo que tienes razón, que no habla realmente de lo que yo quería escuchar de inteligencia artificial en el libro. Habla más de conceptos más tradicionales del emprendimiento. Antes de, ¿qué te hubiera gustado escuchar en el libro? O sea, cuando abriste el libro, ¿qué estabas esperando que pasara? Fíjate, y ahorita Aníbal lo dijo perfectamente. Cuando estuvo en desacuerdo con lo que yo dije, Correcto. dijo, en mi cabeza dije, tiene toda la razón Aníbal. El título es un clickbait. No hay duda. Puso Sí, claro. la parte de inteligencia artificial para jalar ese target, pero no me dio tanto de realmente de inteligencia artificial. Hay otro libro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ahorita lo voy a buscar, que sí te habla de cómo implementar o qué tipo de cultura crear alrededor de una compañía para de verdad volverla la cultura AI-driven, ¿no? Y aquí este libro, a pesar de que tiene conceptos bien interesantes para una tipología de fundador muy específica, no viene, yo creo que lo necesario que dice Aníbal, de verdad para empaparte de cómo implementar AI en todos tus procesos. Habla de, por ejemplo, oigan, no sé, hay un ejemplo de esta compañía que se tardó X cantidad de tiempo en medir el product market fit haciendo lo de los barbershops, ¿no? Y que ahorita a lo mejor lo podría hacer en 6 horas, cuando le llevó 6 meses. Regreso al punto de Vince. Sí, suena obvio. Hoy con inteligencia artificial, claro que lo puedes hacer, pero no profundiza realmente en, creo que, las cosas importantes de cómo implementar cosas de AI en la cultura de la compañía. Te habla de un ejemplo muy superficial ahí, interesante, pero pudo haber sido un blog. No, tal vez no un libro, la parte de AI. Correcto.
¿Tú quieres decir algo, mi querido? Sí, a ver, en este caso yo estoy viviendo eso. Tú me recomendaste un libro como founder y me ayudó en cosas. Creo que no fue este creo libro, que sí. ¿Fue uno bueno? ¿Esta vez sí fue uno bueno? El otro. Dinos, el que para que ya favorito, pasemos al episodio 49 con unos libros. No, No, 47. A ver, ¿cómo es? Es Yo que no el lo 49 leí. va a tener uno solo con el favorito. Yo no lo leí pensando en que esto es un manual, ¿no? O sea, No, claro. Lo leo como que, bueno, qué cosas hacen sentido, qué cosas se pueden aplicar, y particularmente el lado de talento fue bueno, pero también pensando en algo como, creo que muchos productos los construimos o los vas desarrollando pensando en ciclos más largos de iteración, Uh-huh. donde piensas aquí hay un mercado y logro levantar algo de capital y logro cerrar los primeros clientes, pero después de 2 años te das cuenta que ese problema no era ni tan grande ni tan bueno, Uh-huh. y hay muchísimas historias de esas. O sea, yo creo que la invitación a algo que podrías haber probado en lugar de 2 años, probarlo en 2 semanas y lanzarte y hacerlo y ver cómo se siente y ver qué feedback, creo que eso es viable. Totalmente. No sé si da una respuesta específica, pero por lo menos abre esa oportunidad de decir, tienes que trabajar de forma distinta. ¿No? Para mí, una de las cosas, y estoy tratando como de conectar con el punto que hacías, Vincent. Muchos de los emprendedores con los que yo hablo, que son en etapas tempranas, a pesar de que tienen muchas veces muchísima experiencia, me parece que se enamoran mucho de sus productos. Y entonces sientan, encuentran algo que ellos conciben como un problema y construyen algo para resolver el problema. Muchas veces el producto no se vende y entonces el emprendedor se pone en una situación donde dice, puta, este mundo no entiende, no está listo para lo que yo traigo y todos estos güeyes son pendejos porque mi producto está poca madre y nadie lo compra. Creo que la invitación del libro es a usar la tecnología de inteligencia artificial para no llegar a ese punto. Para probar ese product market fit de manera muy rápida y no, tú y yo tuvimos una conversación muy particular alrededor del tema donde decíamos, es que a lo mejor ese producto hoy no sirve para lo que el mercado necesita. Y parte de lo que grita este güey todo el libro es, escucha a tus clientes, escucha sus necesidades, llévales un producto e itera alrededor de ese producto y te da métricas que cuando a lo mejor no eres un emprendedor tan todavía tan experimentado, pues por ejemplo el tema del retention, no forzosamente es en lo que te fijas. Yo tengo de repente pitches de gente que me está presentando plataformas de software y les pregunto cómo está tu churn y todavía es muy temprano para ellos, pero no me contestan cosas que creo que si lees esto, pues cuando menos dices, puta, tengo que tener una buena respuesta para esa parte en particular. Y el hecho de que puedas generar escenarios y correrlos y probar a ver si funciona, pues te da cuando menos la tranquilidad de que estás yendo en el camino correcto, ¿no? Entonces, no voy a defender el delivery, porque sí, yo también sentí eso de estoy en clase, pero creo que hay algunas cosas rescatables y antes de que pasemos, ¿ustedes le recomendarían el libro a un emprendedor o no? Depende a quién. Y depende a quién. A quién sea, no. Vincent, no. Yo sí. Es más, te voy a decir, nada más déjame decirte a quién se lo recomendaría. Sí. Hay muchísimos negocios de retail, por ejemplo, ahorita, que podrían empezar a operar hoy en día con muchas herramientas de AI para sus procesos internos, en donde les podría generar esa curiosidad para que se metan ya en donde quisieran profundizar. Correcto. A ese tipo de emprendedor sí, pero no voy a llegar con Ricardo Weder y le voy a decir, güey, lee este libro. O sea, el güey me lo va a estrellar en el hocico, ¿no? O sea, porque va a decir, tell me something new, ¿no? O a Lore, nunca se lo recomendaría a Lore como emprendedora, ¿no? A ti sí te lo voy a recomendar. A mí por pendejo. Y por eso no le gustó. No, estoy jodiendo, pero no se lo recomendaría a un emprendedor que lleva 15 años o 12 años o 10 años
comiendo, desayunando y cenando net revenue run rates, el 40% rates. Alguien que sabe mucho de SaaS y de todas las métricas de SaaS y que me da clases de ARPU y de Unit Economics, no se lo daría, ¿no? O sea, no se lo daría a Carlos Salinas. No. De Luna. De ¿no? Luna. O sea, Qué bueno que acabaste con el de Luna, güey. Yo dije, A Memi. no. Se está volviendo muy político No, este no, rollo. sí, Charlie. Sí. No, a Carlos Salinas Ese también de son Luna, hijos de Linio. lo amo. Al otro Salinas... No tanto. Pero Sí, está en video esto, ya va a quedar Sí. grabado. Pero, o sea, y perdón, no No, quiero no, ser dale, el dale. hater así, pero lo que tú me dices que viste en el libro es muy poco para 300 páginas. Puede ser O que sea, sí. si me dices, a ver, una cultura de la iteración, de que tienes que testear y tienes que hacer sí, sí. una hipótesis, testear, ser ágil en entender y, pues, güey, es un pinche blog. Está bien. O sea, no es esto. Y luego también el riesgo de escribir en AI es que el momento que le pones print, caducó. Porque la velocidad en la que avanza esto es tan grande que entonces hay un caso nuevo de uso. Entonces es muy difícil que aportes algo que cuando lo leas, o sea, es un libro que de verdad, sí, entre que lo editó este año, quiere decir que lo escribió el pasado, evidentemente en 10 Han meses, pasado 12 mil meses han cosas. pasado 1000 cosas. No hay duda. Pero en 12 meses no solamente no lo recomiendas, es que de verdad vas a decir, los casos eran obsoletos hace ya 2 años y hoy están, pero ya, o sea, entonces no, yo no creo que te dé ni temas tácticos ni un tema suficiente para recomendarlo. Lore. A ver, yo te diría que se lo recomiendo a mis founders de Founder Institute, que son super early stage, Ajá. porque o sea, en Founder entrenamos a chavos que están desde idea Claro. hasta antes de levantar una ronda institucional, su primera, y que casi siempre son primerizos, ¿no? Entonces, para ese tipo de target creo que es una buena forma de empezar a entrar al ecosistema. Puede ser un libro que de hecho consolida como que conocimiento de muchos diferentes tipos de libros, ¿no? O sea, porque trae un pedacito como de Crossing the Chasm, de empezar a pensar en cómo hacer los go-to-markets, Correcto. muchas partes de cómo empezar a pensar acerca de growth y de hypergrowth. Algo de parte de mentalidad que, o sea, yo siento que en esta etapa tan temprana es de lo más importante y cómo empezar a pensar acerca de talento. Pero creo que, o sea, justo como decía Manolo, ¿no? Para alguien con más canas en el ecosistema, no necesariamente. Para alguien que sí quiera, exacto, para alguien que sí quiera entrarle de lleno a temas de AI, tampoco, porque, pues, o sea, termina siendo una lectura muy light. E incluso si lo piensas en temas de experimentación per se, o sea, yo creo que también es un libro que se queda corto. O sea, porque piensas, o sea, como que cuando pienso en experimentación, para mí hay como 3 subprocesos, ¿no? Uno es el salir a hablar con el cliente o con el usuario o con los dos. Y, por ejemplo, casi todas las formas en las que él te dice que te acerques al cliente, de hecho, son formas súper biased que nunca recomendaría yo que fuera una manera en la que te acercaras. ¿A qué te refieres? O sea, piensen que él está haciendo lo opuesto a lo que te dicen. No sé si ya han leído el libro del Mom Test, que es un libro muy de Y Combinator, que es de cómo se hace user research en el siglo XXI, cuando no eres IDEO y no tienes 2 años para hacer innovación, sino cuando tienes días y pues tienes que salir al sprint a poder hacer esas iteraciones, ¿no? Correcto. O sea, tú no volteas y le dices a Aníbal, ¿verdad que te gusta el chocolate? Si yo le digo eso a Aníbal, pues me va a decir que sí, pero no necesariamente le di la oportunidad de que me dijera, oye, ¿qué es lo que más te gusta? Pero ese es justo el proceso de la iteración con el cliente, ¿no? O sea, yo lo entendí de esa manera. O sea, sí te dice que salgas e iteres, pero la manera en la que él te dice es ve y ancla. Ahora resulta que todos vamos a estar de acuerdo. No necesariamente te dice... No, yo, fíjate, no, por eso pregunté quién le gustó y quién no le gustó. Y está bien que no nos guste un libro. Está perfecto. No tengo temas. Lo que sí me preocupa un poco es que en esta conversación nos convertamos como en group thinkers. O sea, que todos pensemos en lo mismo. Y eso sí sería un desperdicio Y además de te voy a nuestro decir, tiempo. Si tú me preguntarías, ¿te arrepentiste de haberlo leído? No. No, de acuerdo. Porque siempre obtienes un valor, Sí, siempre totalmente. tienes algo nuevo que puedes aplicar. Hay pensamiento que dices, que bueno, te refuerza una forma de pensar o te dice, oye, no lo veré así. Entonces, al punto de read to lead y de invitar a la audiencia a consumir conocimiento, a leer, a hacer. Sintió mal. No, la neta, yo no me arrepiento. Fue un libro que sí consumí con gusto, pero pues no lo recomendaría porque siento que al muy novato le da cierta cosa, pero no es suficiente y no le da un tinte también de resiliencia, de cosas soft que me parece fundamental al que va a ser primerizo. O sea, fundamental. Como que, o sea, te refieres, por ejemplo, al tema de que
les dijera que el emprendedor tiene que tener la capacidad de aguantar vara fuerte. Sí, That's es your decir, point. aunque el proceso ideal es haz 1, 2 y 3, puede Ujú. haber N cantidad de cosas que salgan mal. Tienes que saber actuar de esta forma. No te tienes que frustrar, te vas a sentir así. O sea, como que siento que para el primerizo lo hace ver demasiado colegial la manera de emprender. Entonces yo le diría, híjole, si es que lo vas a leer, piensa que no es así Sí, la claro. vida de un emprendedor. Ok. Al experimentado, pues no, porque te lo va a regresar en cara, como tú dijiste. Entonces, ¿a quién chingados le sirve? A ver, es que por eso te digo que yo creo que es un buen libro a nivel educativo. O sea, cuando piensas en que alguien se entrene y se eduque en como the biggest scheme of things de algo que verías en el emprendimiento, o Y sea, esto conectas podría muchas ser el cosas, libro ¿no? que Conectas conecta muchos muchos conceptos. temas. Crossing the chasm, conectas, o sea, creo que conectas muchas cosas que las encuentras en muchos otros libros que has leído, ahí resumidas, estructuradas de una forma muy académica. Y yo aún, o sea, y de hecho yo lo recomendé a algunas personas del equipo pensando en empiecen a ver lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, empiecen a ver que tenemos que pensar cómo trabajar de forma distinta, no podemos, o sea, vean esta parte de la experimentación continua, simplemente como empecemos a hablar el mismo idioma. ¿no? Correcto. Y yo creo que eso conecta, no te resuelve la vida, yo creo que no hay un solo libro que te resuelva No, todas esas cosas. y ¿no? menos de este tema en estos momentos. Pero es algo que es un buen compendio para alguien que está empezando, que está lanzando una empresa. Yo sí lo recomendaría. Sí. Pero, Manolo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú en Fairplay ahorita están implementando iniciativas de inteligencia artificial? Justamente a eso iba. O sea, Por eso te lo pregunté. No, no es cierto. la verdad es que, a ver, yo soy una persona bien obsesiva con algunas. Soy muy obsesivo con pocas cosas, ¿no? Correcto. Y una de esas cosas, y se lo pueden preguntar a Andrew, mi socio. Esa es una manera de ser obsesivo también, fíjate. Justo como lo acabas de Sí. describir. O sea, puntualmente. Muy puntual en unas cosas, ¿no? Y siempre, hasta me bulean un poco en Fairplay, me obsesioné mucho al principio, hasta que se convirtió en la cultura de unit economics positivos, siempre. Correcto. Y yo solito tenía ¿cómo se llama? Mi tarea o mi goal, mi enmienda, ¿no? De que toda la compañía hablara unit economics positivos y que supieran exactamente cómo se miden, por qué lo hacíamos. En el 2023 me empezó a entrar esta obsesión de entender cómo podíamos eficientar muchas cosas que hacíamos en la compañía. Correcto. En áreas bien específicas. O sea, las evidentes, pues sí, son tech, desarrollo de código. Los mismos ingenieros se auto enseñan, porque son muy autodidactas, los ingenieros tienen esa característica. Y entonces no me metí tanto en la parte técnica de la compañía, porque sabía que el equipo tech lo iba ya a hacer implícitamente. En donde sí empecé a hacer un poquito más énfasis, y esto yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, tiene que ser top-down. El tema de la cultura de inteligencia artificial, si no viene de los founders, va a ser muy difícil que se cree la cultura orgánicamente desde cualquier otro ángulo de la compañía. Y entonces yo empecé mi narrativa en los all hands, en las llamadas de management, etcétera, es ¿qué estamos haciendo? Pero llevo un año y medio más o menos siendo incisivo con el tema de ¿qué estás haciendo para poder mejorar los procesos que hoy ya tenemos? En operaciones, en el equipo comercial, cómo estamos haciendo el tema del CRM, automatizar muchísimas cosas. Y la verdad es que soy tan incisivo que creo que la cultura va a acabar permeando mucho. No va a ser perfecta, no va a ser en todos los aspectos de la compañía, pero sí va a ser una cultura muy AI-driven como herramienta, no como que nosotros estemos construyendo un producto de AI que te resuelva todo con AI, sino internamente cómo resolvemos muchas cosas de manera automatizada con las herramientas que ya existen allá afuera. A una fracción del costo. Correcto. ¿No? Eso es lo que hacemos aquí en Fairplay. No sé, pensé que iban a... Yo creo que yo he visto una gran resistencia justo en los equipos técnicos. Ahí es en donde más difícil he encontrado. En cada compañía con la que he platicado hay 2, 3 personas del equipo y hay 20 que dicen esto no sirve y le tengo miedo y no nos va a servir. Y, ¿abiertamente? Ajá, sí. Y principalmente la gente más senior en los equipos técnicos los veo muy cerrados. Justo te iba a decir de eso. hecho, Depende quién sea el
el que tienes, o sea, el que te hizo buy-in de AI. Por ejemplo, en nuestro caso, Darwin, el SVP de tecnología, él compró perfectamente el tema de AI y él permea y ha creado una cultura aparte en el equipo tech brutal. Y ha cambiado el equipo, o sea, la conformación del equipo ha cambiado a raíz de que han incorporado temas de inteligencia artificial como herramientas de trabajo. Yo creo que hemos sido más eficientes en el desarrollo de código y sobre todo en documentación. O sea, empiezas por las cosas obvias y fáciles y cuando empiezan a ver el resultado también. O sea, lo que más odia un ingeniero o de las cosas que más odia es documentación. Y QA. ¿No? QA, etcétera. Y eso, pues ya puedes crearte agents que te ayuden a documentar todo. Entonces, también yo como vendedor, o sea, yo tengo un perfil, yo no soy técnico, yo no soy, ¿no? Yo soy comercial. También depende cómo lo quieras implementar. Cómo les vendes la idea. Para mí todo es vender una idea, ¿no? Entonces, el cómo le vendas la idea al equipo precisamente para evitar esa resistencia y esa fricción, tiene mucho que ver, creo. Sí, pero creo que también tiene que ver con dónde tienes los targets. Y, o sea, por ejemplo, una cosa que platicamos mucho en la Rapimagia es justo esa parte de dónde va la adopción, ¿no? De cuánto del código que están puchando a producción, tanto en el equipo de Rappi como en todas las compañías hijas de Rappi. O sea, y todavía nadie ha llegado al 70%. ¿De código? ¿De desarrollo de código? Y, o sea, como que eso es el santo grial que nos pusieron en Silicon Valley a todos de a dónde queremos llegar. Y la realidad es que casi todos, el que muy bien lo hace anda en 40, el average anda por ahí de 20. Y, o sea, pero justo creo que tiene que ver con esta parte de cómo vas creando también esas mentalidades que te dejan hacer experimentos. Creo que ahorita donde la adopción está más fuerte está en la gente que éramos creadores, pero que no por eso necesariamente éramos makers. Entonces, por ejemplo, para mí era como que algo siempre muy frustrante que yo terminaba dibujando algo y me tenía que esperar a que alguien en ingeniería echara el código porque pues yo hacía 100 años que no echaba código, aprendí a programar en Pascal, imagínense, y en Fortran. O ni siquiera eso, pasas a un product manager para que escriba un documento de PRD, para que después lo pase a un UXer, que después haga unas cosas, que después se lo pase al tech lead, para que después en 4 semanas te entreguen que entre algo. El sprint. Cuando Y podrías yo hoy haber me siento pasado en así. Lovable y en 2 días. Con ChatGPT armas un PRD, después te pasas a Cloud y armas un documento un poco más técnico, y luego pasas a Lovable y tienes un prototipo. 15 minutos. O sea, en 2 días ya estoy live. En defensa del señor que escribió este libro, sí viene exactamente el cómo hacer un PRD con agents en el libro. Sí. Ahí sí viene, o sea, ese ejemplo son particular. tips, Sí, ese son ejemplo tips sí. concretos, sí. ¿No? Que me Y encanta. viene hasta el prompt. Viene hasta el prompt, exacto. Te Así de dictaste el prompt. cópieselo. Sí. O sea, creo que hay muchas... Adelante, perdón. No, pero es que bueno, primero esa la parte que decía que es bueno hablar de eso, porque en un escenario muy concreto te está dando un tip de cómo esto se debe trabajar. Ujú. Ahora, hasta que no lo experimentas y lo ves funcionar, hay muchas personas que no lo ven real, que siguen pensando, ok, bueno, sí, pero me estás diciendo que vamos a construir esto y todo, y en su cabeza están pensando, bueno, en 3 meses vamos a ver algo funcionando si bien te va, ¿no? Hasta que empiezas a ver los resultados de esa nueva forma de trabajar. Sí. Hay una... Perdón. Está muy No, callado. No, algo No, estás no, pensando. es que cambiaría radicalmente de tema. Entonces, terminen y luego suelto así como un cambio. Venga. No, o sea, esto de... También, regresando a mi tema de cómo haces la narrativa y cómo haces la venta, les voy a poner un ejemplo bien chistoso. Aquí muchos conocen a Evaristo Babé, que era Baris. fundador de Sindelantal fundador de Sindelantal y después de Pulpo. Voy a tener que hacer un retweet con él porque lo vendes muy cañón. No, mi lo querido vende Manu. Es el bromance más no. real. Es el bromance Tú más deberías real. estar celoso. No, porque tenemos un trío. Son felices los tres. Incluso es un forzo. Es un forzo, pero no vamos a decir nada porque Héctor Sepúlveda se puede enojar. Sí. Se pone celoso. celoso. Sí, No, porque sí, es parte del forzo. Ah. Sí, pues. Él, justamente en esta parte de la narrativa de cómo vender internamente la cultura de inteligencia artificial y de la adopción, en Pulpomatic hizo él solito en NIT, no me acuerdo si en Lovable, en NIT, en alguna de estas, él un domingo, yo estaba con él mientras lo hacía, una herramienta donde le tomaba fotos a un vehículo, y esa foto se iba a un LLM, el LLM se conectaba a Twilio le mandaba era un proceso de agents que al final del día le llegaba un lead calificado a un comercial. vendedor, a un comercial. Esa manera de hacerlo también, o sea, el de con el ejemplo Ujú. de, oigan,
cabrones, me tardé 1 hora, un domingo, sentado en una cafetería en la Condesa y ya tengo algo funcional que me gasté $5 en hacer, y los $5 eran de Twilio o de alguna cosa de estas, que ya es funcional. Entonces, por favor, no me vengan a decir a mí Que no se puede. que se van a tardar 3 meses en hacer una herramienta que les va a ayudar internamente a solucionar un problema que antes a lo mejor hubiera requerido de 4 personas, un PRD, un mete tu ticket. Ya sabes que los equipos El Jira, les encanta el que Jira. que aman. Entonces, creo que también impulsar esta cultura con el ejemplo, con ejemplos bien claros, sencillos, etcétera, es una manera muy buena de vender, Ujú. ¿no? Uno de los Sí. temas, antes de que cambiemos por completo, pero uno de los temas que me parece que no, que vale la pena simplemente mantener en el radar y lo habla el autor en el libro, es ¿cuándo va a ser la primera compañía que valga billones de dólares con 3 personas? Ahí me voy a poner la gorra de Vincent, ¿eh? Soy muy contraria a eso. Va a ser No, interesante. yo sí creo que es Va muy a ser posible. Posible, No- pero realístico. Bueno, pon tú que no sean billones. No tienen que ser billones. Cuando empezó WhatsApp, cuando empezó Waze, cuando empezó Instagram, la velocidad de crecimiento que tuvieron como negocios fue brutal con respecto a lo que había en ese momento dentro de la De industria. adopción. Por ejemplo, WhatsApp. No, de y de adopción. crecimiento, No, y de crecimiento valor. de valor. De- Pero también, o sea, a ver, ¿Cómo como monetizaba que WhatsApp justo la antes? bronca de WhatsApp es que value captured y value created no es lo mismo. Exactamente. Pero no Pero, importa pero cuánto. podemos pensar, por ejemplo, en compañías que son más de software. O sea, cuando piensas en algo que era un unit economic de software as a service, tipo un Slack, tipo una Asana, o sea, que son equipos donde tenías a 100 ingenieros y a lo mejor 200 o 300 de soporte y de comercial, que eventualmente te puedas ir ahorrando esas capas, o sea, sí lo veo. Y lo veo tanto que, por ejemplo, hay una startup en la que invertí hace un año, que son 20 personas y ya pasaron los 10 millones. Ahí es a donde yo quería llegar. Eso se me hace muy realista en cuanto a volumen. Que sea una empresa de 1 billón con una persona o 3, como dicen en YC, va a ser un outlier ahí que va a tener un producto muy particular que lo pudiera hacer. Yo creo que a mí me gusta hablar de casos más realísticos. Es como hablar de IPOs en Latinoamérica. Pues hay como medio IPO de Latinoamérica. Pues sí, de repente sí, Nubank. Pues sí, ese fue el outlier de outliers. Pero hablemos de las compañías. De la verdad. No estoy seguro que sea el mismo paralelo del IPO de la compañía. Y Latinoamérica me parece que habría que excluir a Brasil en esa discusión. Bueno, en Si no cualquier lloro. discusión de Latinoamérica, excluir a Brasil. Pero a ver, Vincent, sí, No, a ver, cámbianos el o chip, sea, venga. a ver, los estaba observando y escuchando. Lo hacen Y muy ya me bien. cagaron. Adiós. Y ya me voy. Y ya me Solo tengo es que ir. animal zoológico, No. alimenten a los Sí, pandas. bueno, sí. No, te voy a decir, lo que pensé es, a tu pregunta, ¿lo recomendarías? Me hice una pregunta de decir, ¿cuál libro sí recomendaría? Ok. ¿No? Y caí en la cuenta de que en realidad consumo muy poco libros, podcasts, artículos de emprendimiento. Y puede ser un tema, entonces, lo estaba como que, o sea, pensando en que a lo mejor tengo un sesgo en que consumo tan poco contenido así, porque la verdad es que trabajo ya 15, 16 horas al día en esto, que lo último que quiero es pasar otras 2 horas de mi día pensando en esto. Y yo dije, ¿cuáles recomendaría? Y de los últimos que leí, diría Open, de André Agassi. Es buenísimo. Bueno, Es y lo otro espectacular. que pensé, Atomic Habits, y dije, los dos tienen algo en común, que no hablan de negocio. Hablan de otras cosas, pero si yo lo recomendaría, diría, aquí hay aprendizajes muy chingones detrás de un jugador tal, Muy detrás humanos. de alguien de que los te dos. dice, mejoras 1% en toda tal y el resultado. Entonces, a lo mejor lo que estaba escuchando, cómo decían tal, y dije, a lo mejor yo tengo un sesgo enorme en los libros de emprendimiento porque consumo 16 horas al día. Entonces, era una manera un poco de quizás disculparme con Jeff y con No. de decir, pero No si tiene- yo te diría, yo un libro, güey, léete Open de Agassi. los dos hilos hablan de painful repetition, Ujú. ¿no? Y de, sí, el libro de Pero Open ti- es mi favorito. Pero tiene tintes Los también de fracaso, de resiliencia, de cómo enfrentas el éxito. O sea, y hay cosas que Mucho yo, si fuera un sufrimiento. founder primerizo, confirmado, veterano, léete este pinche libro porque de verdad hay algo que te va a llegar. Creo que no hay un founder que no diga lo que dice Agassi, I hate tennis.
¿no? Bueno, O sea, empieza no el mames, libro. Me caga estar Bueno, El escribiendo libro una- empieza el güey hay gente tirado en tenis el piso, güey. Sí, O sí, sea, un emprendedor que usa AI va a reemplazar al que no. No mames, el punchline es mucho más cabrón. de alguna manera lograste regresar al punto inicial, cabrón. No puede Es ser. que sí, entonces. Un coche de motor va a ser mejor No, que y uno te- de caballos. Sí, Güey, no, Exacto, no sí. mames. No, y te voy a decir, o sea, hablando de, tipo, el de Agassi habla sobre el sabor a la derrota versus el sabor a la victoria. Y un emprendedor, cómo se flagela ante un fracaso y luego el éxito lo plancha y se va al siguiente, porque el sabor a la derrota es inmensamente más grande. Y eso yo lo veía en los CFDs y decía, híjole, claro, o sea, como que hay algo detrás de esto. O sea, y entonces mi punto era, pues sí, a lo mejor no sería de los que recomiendan el manualito de cómo usar AI a un founder, le daría otras cosas para que lo lleve a una reflexión más personal. Fíjate que parte, creo que al menos del génesis de este ejercicio, de estas conversaciones, es entender que hay libros que te llegan en el momento donde los necesitas. De hecho, tú y yo platicamos de un libro cuando hicimos el Read to Lead juntos, el de Peter Thiel, el de Zero to One. Bueno, yo llevo 20 años invirtiendo. O sea, IGNE empezó en el 2007, no 20, un poquito menos, dos años menos. Yo no lo había leído. Y creo que si lo hubiera leído en un principio, Si no lo hubiera sacado el jugo, sí, de acuerdo. y lo hubiera leído a la mitad, y hubiera entendido ciertas cosas de ese libro que cuando lo leí por recomendación de Vincent, la verdad es que me pareció un librazo. A donde voy un poco con el tema es, ahora mencionabas, por ejemplo, yo recomendaría Open. Bueno, yo ese lo recomendaría toda la vida porque además no solamente lo disfruté, me reí, y yo soy cero tenista, no como tú que eres clavadísimo con el tenis. Pero pues yo crecí con Agassi y con Sampras y con Brooke Shields y con Chris Evert y todo ese rollo. Qué ruco eres. Ya sé. By the way, tú recomendaste ese libro, ¿eh? Para estar claros, Y cabrón. todos los que dijiste los visualicé en mi Claro. mente. Y el güey desesperado porque se le iba a caer el pelo y se había pegado la peluca. Pero es un libro que te distrae y que te ríes. Y este libro lo lees en una tarde. Y te llevas algunas cosas si las estás buscando. Parte de la lectura, creo que bueno, al menos algo que hace mi esposa, que me parece muy gracioso, es empieza a leer un libro y cuando se harta lo mete al congelador. ¿Literalmente? Ok. Tal cual. Y luego va y lo saca después de un tiempo y lo retoma o lo vuelve a meter en el congelador. Es su manera de volver un momento con un libro, y creo que un poco es de lo que estamos hablando. Para mí, como emprendedor hoy en día, si no estás leyendo y aprendiendo constantemente, tienes un tema. Y este libro te va a dejar algo, a lo mejor no tan profundo, pero yo creo que hay que leerlo. Pero no lo dejes mucho tiempo el congelador porque ella Ese cambia es muy muy rápido. obsoleto. Ese es un muy buen punto. Entonces, es un libro cuya caducidad es muy, muy, muy cercana. Estoy de acuerdo. Eso no lo voy a discutir. Sí, ahí en donde estoy muy de acuerdo contigo es en, por ejemplo, yo creo que siempre puedes recomendar un libro como The Hard Thing About Hard Things. Sí. Es difícil recomendar Es por que la este es caducidad táctico. pasado mañana. Este es muy táctico. Ese es el métricas. problema. Exacto. Exacto. Aprendes métricas, aprendes, ¿no? Ejemplos muy particulares de cosas que te pueden servir o pasado mañana ya no, pero métricas sí, ¿no? Correcto. Eso sí. Incluso, o sea, creo que hasta está corto en los frameworks de pensamiento como más de lo que te puedas llevar a después, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba en el capítulo de ética de los temas de, a ver, ¿qué pasa con el píxel, ¿no? Y la cámara, porque no había diversidad cuando se creó. Puedes entrar puedes dar un poquito más de contexto del comentario, porque cuando estábamos platicando sobre el libro, Yo lloro con esos tú temas. lloraste con la parte de ética. ¿Nos puedes nada más poner un poquito más de contexto del comentario que estás De haciendo? ética en AI. Uf. El último, ¿no? El final de La razón por la que cerramos Erudit. A ver, o sea, es que justo el tema en ética en AI es como tienes, o sea, como 5 partes diferentes, ¿no? O sea, puede ser el tema de ética por los datos personales con los que entrenas el modelo. Puede ser una parte de ética por los sesgos que pueda tener un modelo al momento que lo creas, porque pues, si lo entrenas basándote en datos históricos y la historia tenía sesgos, entonces, ¿cómo traduces luego ese sesgo a la herramienta que ya se queda sin saber qué es lo que hay adentro en los cálculos? ¿O cómo cuidas que no tenga ese sesgo?
¿cómo cuidas que no tenga? O sea, incluso cómo te das cuenta. Porque, por ejemplo, a nosotros en Erudit lo que nos pasaba, ¿te acuerdas cuando nos auditaron en el gobierno americano? Era como teníamos un sesgo a favor de la gente de la tercera edad y teníamos un sesgo a favor de las mujeres. O sea, ni siquiera era como un sesgo contrario o un sesgo peor que el sesgo que tenía el humano, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, como que incluso en esas partes creo que también se quedó corto en el voltear y decir, bueno, y entonces, ¿qué sí hagas? O sea, por ejemplo, qué pasaba con la propiedad intelectual con la que se entrenaban los LLMs. O sea, por ejemplo, para mí, el tema de propiedad intelectual es del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX tener una enciclopedia en tu casa era lo que te garantizaba Tener información. tener información y ser el más fregón, ¿no? O sea, era el competitive edge. En el siglo XXI la información ya es un commodity. O sea, justo en el siglo XXI el edge está en cómo usas esa información a tu favor y qué creas con base a esa información. No es saberla ni tenerla, es qué haces con eso. Y validar que es buena, ¿no? Exacto. Y o sea, por ejemplo, nunca te da algo de cómo validas que es bueno. O sea, por ejemplo, te pone el ejemplo de Amazon de que tenían los modelos entrenados para reclutamiento y que te decían, bueno, pero apagaron el switch porque pues históricamente nada más tenían casi hombres en esa posición, entonces tenía un bias positivo para los hombres. Y es como, bueno, y entonces ¿cómo vas a entrenar el modelo también si tienes esa parte del sesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo les digo como mujer, si yo me pongo a hacer fotos en Midjourney, o sea, ahorita perdí 25 kilos, pero antes me ponía siempre flaca con una cinturita de avispa, súper bustona y súper nalgona. Que ver, yo sí estoy, pero tengo amigas que son tablas que las ponen súper bustonas. Oye, yo también hubiera entrenado el modelo así. O sea, ¿estás de acuerdo? Estás entendiendo mal lo que es entrenar un modelo, güey. Es como a ti. O estás hablando de otro tipo de modelo y estás hablando de un entrenamiento. Es otro modelo, el del LLM. Pero yo tengo una duda yo de esto, porque yo nunca, en temas de AI, ahora que estamos hablando mucho de AI, nunca me meto en la parte tan ética, ¿no? O sea, yo me fijo en la parte de productividad y todo eso. Tengo una duda. Lo que yo he visto y lo que yo he percibido de... No nos vayamos a entrenamiento de modelos, nuestros ChatGPTs personales. Cuando tú le preguntas a ChatGPT la misma cosa, si se la pregunto yo y se la preguntas tú exactamente igual, va a tener una respuesta muy diferente por cómo te entiende a ti y por cómo tú le hablas y el output que te da. Para mí todo está basado en el input que tú le pones. Lo mismo se traduce a los modelos grandes en corporativos y vas a tener un sesgo tan diferente como la gente que lo use y que lo utilice. Pero entonces, la preocupación no debería ser la ética del AI, debería ser la ética de las personas. Olvídate de si usan AI o no. Entonces, si tienes un modelo de AI hoy que puede estar sesgado a que contraten más hombres, pues es que tu equipo de HR tiene ese sesgo. No es... Pero el tema más de fondo ahí, Manolo. No es el modelo. El tema no es el AI. Para mí, el tema más de fondo es utilizar AI sin tener checks de personas alrededor. Hoy es un problema. O sea, si tú construyes un modelo de reclutamiento y nadie está revisando los resultados que te está dando, ahí tienes el problema. Y uno de los puntos que para mí son importantes del libro es, hoy no puedes dejar que el AI opere el negocio en ningún punto. Es una herramienta que te va a ayudar a acelerar muchísimo lo que estás haciendo, pero si no tienes la capacidad de revisión de lo que está pasando al final, justo lo que estás diciendo es algo que va a estar pasando. Pero incluso sí. Pero esa ya es mi pasa opinión. Con el humano. Pero lo mismo pasa con el humano. Exacto. Imagínate que no existe el AI. Hay procesos de reclutamiento normales. Lo que pasa es que esto lo acelera 10 veces. Entonces, si ya tenías un sesgo, porque es más obvio, porque pasa más veces. Pero si lo estás acelerando... No creo que lo amplifica. Sino porque lo amplifica porque tienes la documentación. Yo no sé si lo amplifica. O sea, porque al final de cuentas vas a terminar contratando la misma cantidad de gente al final del año. La diferencia es si use 10 reclutadores o unos fierros. Pero vas a reclutar al mismo Pero vas a reclutar el mismo tipo de gente. Pero si dejas en automático el motor de reclutamiento, asumiendo que tiene un sesgo, en automático lo que va a pasar es que vas a contratar 10 sesgados para un lado que un humano en un punto hubiera dicho... 10 años haciendo eso mismo, pero con personas. Sí. Con personas sin auditar. Pues eso es justo lo que nosotros te digo que le peleábamos al gobierno americano. Es como, a ver, si tú ya llevabas 10 años o 20 o los años que tiene Amazon en el mercado, reclutando más hombres que mujeres, porque hubiera unos fierros no cambió esa proporción. Al revés, lo único que pasó es que la gente se dio cuenta. Porque hay datos. Porque hay datos, que no necesariamente hay cuando hacías el proceso a pie.
Aníbal tiene muchas ganas de decir algo. No, pero lo que digo es, esa instrucción aplicaría a tu equipo, lo hagas con ella o no. ¿Por qué no lo estás preguntando y por qué no lo estás midiendo? Porque es muy difícil, porque imagínate que le pidas al reclutador que tome notas de todos los datos del perfil y que te decida por qué sí, por qué no, y que estés construyendo, y ese proyecto en la época anterior se iba a tomar 3 millones de pesos, más 1 año y medio de implementación, más no sé cuántas cosas, y ahora pones AI, lo puede hacer mucho más sencillo, te arroja datos y ¿qué te diste cuenta? De lo mismo. Hay un bias. Correcto. Claro, pero la forma en la que estás trabajando, por lo más probable es que había un bias Correcto. y ni siquiera sabías cómo mejorarlo. Estoy de acuerdo. Entonces, el hecho de que haya un concepto analítico, experimentación, aplicaría a AI y a tu proceso actual. Correcto. Esa es la misma instrucción, deberías de pensarlo. Pero ¿no? deberías de poder tener la información justamente para reconocer ese bias, que antes no lo podías hacer. Que también es parte de la aceleración del análisis de la información que antes no tenías y que hoy la tienes disponible. Sí. Pues, estoy de acuerdo con lo que dices. Como lo estoy entendiendo es si antes había un sesgo, ahora lo va a haber también, pero hoy va a ser evidente porque vas a tener la capacidad de analizar la información que tenías para poder dar cuenta de eso. Y antes no lo hubieras podido hacer. Sí, pero el problema a resolver es el mismo, con AI o sin AI. De acuerdo. Y creo que sí no debiera haber ningún libro que toque AI sin tocar el punto de ética. Eso sí. Coincido al 100. Sí, creo que sí es importante. Fíjate Y cierra con esto. Entonces también es válido cerrar con este cuestionamiento y decir, no puedes omitir este punto. Estoy de acuerdo. 100%. En lo que sí debería haber humanos revisando también los modelos de entrenamiento, no tanto en la parte de ética, sino en la parte más analítica por alucinaciones que todavía tienen los modelos, etcétera. Claro. Ahí sí. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca doy por hecho que lo que me dice ChatGPT es real. Mucha gente lo copia y lo pega y no tiene ni idea de lo que está Coincido pegando. al 100. Pero eso es un proceso tuyo, justo. o sea, un poco descrito en el libro, de cómo no tomas esto como una evidencia, la pruebas, la iteras, la cuestionas, la regresas. Y eso sí creo que detrás de esto no te están diciendo la cultura y el hábito de cuestionar todas las cosas que leí. Pero a ver, ahí igual también es como volver a cuando estábamos en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, por ejemplo, en las clases de física te enseñaban una fórmula. Podías meter el formulazo y voltear y sacar cuánto era la aceleración o la gravedad o la whatever que estuvieras calculando. Pero si no entendías qué era lo que estabas haciendo, pues con fórmula, sin fórmula, con software, sin software, con calculadora científica o a pie, iba a salir mal. Y o sea, para mí es el mismo proceso que cuando en la escuela se ponían punks porque usaras la computadora, ¿no? O la calculadora. Bueno, hace ratito estábamos hablando de los niños que empezaban a hacer sus tareas con ChatGPT y todo este rollo, y las escuelas que lo prohíben claramente están viviendo en otra momento. Dimensión. O sea, así como cuando nosotros nos decían que Wikipedia no, o sea... Sí. No, y te voy a decir, yo hace poco junté a mi equipo y le dije, les voy a presentar a mi hija y la chiquita, porque tiene una capacidad, tiene un superpoder. Todo pregunta. Todo. Y a veces como papá, sí es como, pues a ver, mija, o sea, ¿no? Pero en realidad esta capacidad por cuestionar todo, ¿por qué está de este color el pasto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, papi? Pero si los humanos, después de los dinosaurios, ¿cómo sabemos el color que ¿no? Porque todo pregunta, no tomas nada como un dogma, como una ley establecida, lo cuestionas. Y yo le decía a los empleados, ojalá todos nosotros constantemente nos preguntáramos y tuviéramos la capacidad de expresar la pregunta y no quedarnos nada. Y eso no es de la escuela, eso ya lo perdiste cuando estudias física. Eso lo tienes en Kinder 2. Totalmente. Y es un superpoder, es bello. Pues creo que podemos ir como poco a poco cerrando el capítulo de hoy, porque además Vincent nos ha regalado tiempo extra. Pobre güey. Me va a costar. Te va. Sí. Matripuntos y bajos. se las cobra. Matripuntos bajando. Todos pichamos para pagar eso. Bueno, si necesitas dormir a algún lado, sabes, me llamas. Yo no me estoy metiendo con él, nada más puedes caer al hotel conmigo sin ningún problema. Mi depa tiene su cuarto. Eso es, ya está. Oigan, pues un poco me gustaría pasar un poco por todos nosotros dando un mensaje de cierre alrededor del libro eventualmente. Si es que no lo recomiendas, eso ya quedó claro, pero a lo mejor algún tema positivo alrededor del libro y un poco de, pues un poco tu reflexión sobre lo que está pasando ahorita en términos de emprendimiento y de inteligencia artificial. Sí, voy a tratar de, porque de verdad sí. Positivo. No, de ser conciso porque me tengo que ir, pero sí. Lo que sí,
Uno, te quiero agradecer el regalo de discutir, de leer, de poder debatir, de poder tener intercambios, porque eso es la riqueza del libro. Y el libro es un medio, no es un fin, ¿no? Y es un medio para provocar esto, así que con esto ganamos todos. Yo lo que me quedo es que el emprendimiento está viviendo un momento muy especial ahorita. Ujú. Todos los que tenemos varios años en esto, ya estamos en este momento de la carrera donde las piernas pesan, donde el pulso te falta, donde el aire es escaso y donde todavía la línea y la meta se está alejando. Donde pensábamos que iba a estar acá y la estamos observando y se Totalmente sale. de acuerdo. Y esto, seas un venture capital, un LP de un fondo, un emprendedor serial o un enamorado de todo lo que sucede alrededor, hay esta sensación. Sí. Y esta sensación puede ser que agrave un poco lo que decía de no habla de esto, no habla de lo difícil, no habla de la resiliencia, no habla del sacrificio que conlleva, no habla de estas cosas que para mí hoy en el momentum del ecosistema, hoy hay que poner la fecha, ¿no? Porque lo escuchas después y a lo mejor caduca, pero siento que estamos ahí, siento que es un momento que hay que tenerle paciencia, porque los que tenemos tantos años, en realidad, como ecosistema, seguimos siendo un ecosistema súper joven. No hay duda. Y entonces están por verse. Esta meta eventualmente llegará. Sí. Todas las cosas que nosotros llevamos años deseando que pasen. Ojalá sea gente que hayamos visto hacer las cosas bien, con propósito. Y si llega en éxito, seamos capaces de celebrarlos de manera colectiva como ecosistema. Si hay aprendizajes que tomar, tomémoslo, pero de verdad sí, yo siento que este momento es un momento bien particular. Estoy de acuerdo. Y entonces hay una especie de fatiga generalizada que percibo, ¿no? Estamos en el kilómetro 32 del maratón, sí, de los sí, 42. pero justo lo que te diría es, yo no sé si van a ser 42. O sea, a lo mejor son ¿Podrían ser 55. 33? No, a lo mejor son 55. Sí. Que ese es el tema, que en todas las dinámicas de ecosistema de los fondos, el 8 más 2, invierto en 3, 8 más, ya no se va a dar. Eso está claro. El exit que yo va... Entonces, justo lo que tu analogía es correcta. Estoy en el kilómetro donde me tiembla todo, Todo. pero la línea A lo puede mejor ser se que no alarga un sea poco. la que yo haya definido como tentativa. Y entonces el saber que se puede aplazar, no mames, como te tiemblan más las patas. Entonces, esta es como la sensación que yo tengo del momentum particular de hoy. Pero no hay un ecosistema con más pasión que este. Ninguno. Y el que triunfa acá, mis respetos. Sí, estoy de acuerdo. Eso sí, totalmente. Eso. de acuerdo. Sí, hacerla aquí, No. si ya la hiciste aquí, es como... Sí, de, sí. puta, Chócanme, te vas a quieren un- Ahí güey. sí puedes ¿Te vas a Estados escribir Unidos? un libro de todos los puntos del... No es el 1, 2 y 3. Es una serie de cosas bien distintas. Sí, totalmente de acuerdo. Manolo. O sea, en mi caso, respecto al libro, o sea, lo quiero separar en dos. Respecto al libro, Claro. creo que dejo algo muy particular. Hay muchas métricas que le recomiendo a la gente que lo vaya a leer, que decida leerlo, por la recomendación, por este espacio y que haya escuchado este espacio, que se clave mucho en ciertas métricas como parte técnica de su vida como emprendedor o como emprendedora, y que se clave o que tome otras lecturas para clavarse o para profundizar en más entendimiento de esas métricas. Hay varias muy buenas, hay muy buenos ejemplos, otros a lo mejor no tanto, o no como para este momento de la vida, pero te sirven para el emprendimiento en general, no nada más con AI. Respecto a la parte de AI, creo que estamos en un momento... Ahí sí yo entro en la parte optimista brutal. Es Hace emprendedor. Eres un optimista crónico y... Soy un optimista crónico exacto, es mi enfermedad y mi cura también. Le decía yo hace rato a alguien, no me acuerdo a quién, a un VC, le decía, siento que estoy en 1999, en donde estamos viendo que el Internet va a ser lo que va a despegar a muchos modelos de negocio, o sea, va a ser lo que va a impulsar a muchos modelos. Uh-huh. Y siento que con la experiencia que ya tengo yo en lo particular, llevo, no sé, 15 años emprendiendo, con todo lo que yo ya sé y estando en 1999, ¿quién les viene a la mente que sabía ya mucho, o sea, que llevaba ya mucho tiempo emprendiendo en 1999? Díganme dos nombres que les vengan a la mente así. Steve Jobs. Llevaban ya un ratote emprendiendo. Peter Thiel, Peter muchos... Thiel. no, por supuesto que no me estoy comparando con esos güeyes, pero siento que con todo el conocimiento que ya tengo
y apenas esto está iniciando, siento que como que puta, tengo todo para hacer todavía y para investigar y para aprender y para... Entonces, como que yo siento muy positivo esto y yo sí le recomendaría a mucha gente que de verdad tomen muy en serio el tema de AI. Y cuando digo en serio, no es que se lo tomen en serio, sino que tomen en serio en aprender a hacer cosas. Hay cosas que se pueden hacer muy fáciles hoy. Hagan una puta página web, ¿no? O sea, desde hacer eso o hacer un agent de 3 pasos para resolverse algo en su vida personal, para que se den cuenta de cómo poderlo implementar en sus empresas después, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy hype con este tema. Lore. Yo creo que yo también estoy muy hyped y de hecho me ganaste como mucho el ejemplo de que estamos en ese crossroad como cuando empezó el internet, ¿no? Y creo que para mí hay 2 o 3 cosas que hacen de este momento un momento especial. Lo primero es que cuando empezamos en el emprendimiento había que crear un montón de cosas y siempre la pregunta del millón era la factibilidad técnica. Uh-huh. Hoy No es esa factibilidad técnica ya no es un problema. Totalmente. Lo segundo es que siempre en México le hemos echado la culpa al VC de que no, o sea, de que ese ratio contra el PIB que no era suficiente y entonces que el dinero no alcanzaba en el ecosistema. O sea, creo que también eso ayuda a que esta premisa se vuelva menos un impedimento para que más gente se pueda aventar a emprender. Correcto. Entonces, para mí es como esa segunda parte, creo que es otra parte que pienso también así como optimista crónica. Y creo que hay una tercera parte también bien importante que es el no olvidar los fundamentos, ¿no? Y, o sea, tiene que ver con esto de lo que decía Manolo de, o sea, después de 15 años en este juego, o sea, creo que hay unos fundamentos que se mantienen sin importar si es con AI o sin AI, con agentes Correcto. o con mañana si son metaversos o si son virtual reality, augmented reality o whatever. O sea, creo que esos fundamentos, por un lado, de mentalidad y de pensamiento, como nos decía Vincent, ¿no? O sea, si tú tienes una mentalidad de mover la aguja rápido, de ser y de pensar y actuar como dueño, de poder tener como esta parte de poner al cliente siempre en el centro. O sea, eso no importa cuánto evolucione la tecnología, esos fundamentos permanecen. Correcto. Y que tú uses esos fundamentos a la par de saber qué le estás resolviendo y a quién y por qué se lo estás resolviendo y por qué importa. O sea, esa combinación de esas 2 partes es lo que realmente debería estar impulsándote a emprender y no necesariamente el hype de hacer agentes o de que la AI ya está cool o de que hay una herramienta nueva. Porque, o sea, realmente eso pues difícilmente va a tener la trascendencia para que realmente sea una de esas empresas, como hablamos hace ratito, no nada más un build to last, sino un build to adapt. Interesante. Gracias. Lo que yo agregaría es acerca de cómo pensamos en el talento, nuestro talento y el talento que traemos a nuestras empresas. La forma en la que durante 7 años, por ejemplo, contratamos en Wisely, nos fijamos en su experiencia técnica, les hacíamos problemas, estábamos perfectamente sabiendo el nivel de expertise en ciertas tecnologías y podíamos contratar a gente muy capaz. Pienso en eso y digo, esa no es la forma en la que voy a contratar absolutamente nada en lo que estamos haciendo hoy. Punto. Y ese playbook totalmente a la basura y ahora es algo, si yo te pongo este problema, ¿cómo lo resolverías? Correcto. Y es mágico cuando ves una persona que lo puede resolver sacando realmente provecho de ella. Y ese talento, y de eso habla el libro un poco, sí. En ese capítulo, es un cambio de mindset donde olvídate de toda la experiencia técnica, olvídate de toda la experiencia incluso de muchas cosas, es una persona que es capaz de preguntar las cosas correctas, es capaz de aplicar pensamiento crítico, es capaz de resolver las formas de forma creativa, colaborativa. Esas personas trabajando con ella y cuando las ves trabajar, hacen magia. Ese es el talento que hay que traer y es el talento que hay que desarrollar. Qué increíble. Pues yo les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que me siento muy afortunado como persona de poder convivir y de participar en este tipo y fomentar este tipo de pláticas. Les agradezco mucho que haya sido una conversación tan honesta. En tu caso demasiado, pero no, muy agradecido que se sientan con la confianza de venir a pensar aquí, porque de eso se trata precisamente. Ojalá nos reunamos para el capítulo 96 eventualmente, ya un poquito más viejitos y todo este rollo, pero que esto siga dando, porque de verdad el emprendedor tiene que ser curioso y tiene que querer aprender,
porque lo que hablamos, este mundo se está moviendo a una velocidad y el que va en la parte de enfrente de este mundo en la velocidad hoy es el emprendedor. Y le quiero dar las gracias a Freddy y a Cristian y a todo el equipo de Platzi por recibirnos aquí. De verdad, son unos cracks, son unas cracks. Muy, muy agradecido con la hospitalidad que nos dieron. Y una de las cosas que a mí más me gusta del emprendimiento y que creo que no pasa en otros lados es la colaboración. Y esta es la prueba de que colaboramos y de que hacemos un ecosistema juntos. Entonces, de verdad, muy agradecido y vamos a dejar ir a Vincent. Porque, sí, por favor, por piedad. Ya está, vámonos. Muchas gracias. 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 Felicidades. Rock and roll. Bravo.